Bueno, yo les voy a hablar el día de hoy sobre un padecimiento muy común en la población infantil. Consideramos que era pertinente que en este evento académico se le dejara un espacio al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque es una patología que ha existido desde que existe el hombre en la Tierra. Apenas recientemente se ha puesto énfasis en esta entidad psicopatológica, aunque la verdad es que ya tiene mucho tiempo de estarse investigando. Si nosotros hiciéramos un rastreo de las primeras investigaciones que se hicieron sobre TDAH, retrocederíamos un siglo, porque la primera publicación aparece en 1902 en la revista Lancet, que ya existía desde ese entonces, por un pediatra británico, George Frederick Steele. Y bueno, el título de esta charla es Actualidades en la evaluación y el tratamiento de niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. De todas las categorías del DSM-5, que es el que está vigente desde mayo del 2013, es el que tiene el nombre más largo. Si ustedes usan todas las categorías psiquiátricas, que son bastantes, la que tiene el nombre más largo o la que saca el primer lugar en el nombre más largo es este, y por eso mejor la abreviamos por sus siglas, ¿no? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, cuando utilizamos siglas ya no tenemos que utilizar los puntos, entonces simplemente TDAH. Que a veces exagerando un poco nos comemos la H, asumiendo que es una letra muda, aunque el nombre de la letra no debe ser mudo, pero yo le voy a decir TDAH o a veces TDA por comodidad. Y bueno, yo voy a hablar aquí de marcas de medicamentos, algunas marcas que a mí me gustan y que creo que funcionan bastante bien. Voy a hablar bien de ellas. Entonces, antes que nada quisiera hacer una declaración de conflicto de interés. No existen relaciones financieras, laborales o de otra índole que puedan constituirse como conflicto de interés respecto a lo que se expondrá en torno al tratamiento de los trastornos de conducta en los niños. El ponente, o sea yo, no ha recibido beneficios en dinero, bienes, hospitalidad o subsidios de fuente alguna que tenga un interés particular en lo que se mencionará sobre el uso de psicofármacos durante esta presentación. Bueno, pongo yo a su disposición 3 documentos que se pueden descargar de mi cuenta de Twitter. A diferencia de otras redes sociales, no me tienen que seguir y ustedes tienen que tener una cuenta de Twitter para poder descargar los documentos. Los tweets están abiertos para cualquier persona que se conecte desde internet. El primer tweet es la presentación del día de hoy. Ustedes, si quieren tenerla, la pueden descargar, ahí viene el enlace. El segundo tweet es la escala de Van der Waals para padres, que vamos a hablar de ella más adelante, que nos apoya para hacer el diagnóstico, la pueden descargar de ese enlace. Y el tercero es la Declaración de Cartagena para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es un documento que publica la Liga Latinoamericana para el estudio del TDAH y que contiene puntos bastante interesantes que también vamos a abordar en esta charla. Bueno, entonces empezamos por definir los términos. ¿Qué es el TDAH? El TDAH actualmente es considerado por el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez hay más evidencia para considerar que los síntomas y los signos del TDAH tienen que ver con un retraso en el desarrollo del cerebro. En pocas palabras, podríamos decir que el TDAH viene a ser primo hermano de los retrasos en el desarrollo psicomotor, los problemas en el lenguaje y otro tipo de patologías que caen más en el campo de la neurología pediátrica. Y bueno, el DSM-5 menciona que la característica principal del TDAH es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o con el desarrollo. Esa es la definición que nos da el DSM-5. El DSM-5 ha sido muy criticado, por supuesto que una obra de referencia tan citada tenía que tener bastantes críticas, pero yo les quiero dar otra definición, que esta es una definición mía, se las quiero compartir, es un poco larga, pero a mi parecer nos ayuda a entender con mayor detalle lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Fíjense, es un grupo de trastornos que se expresan en las primeras etapas del desarrollo y que se caracterizan por la presencia de déficits o fallas en las funciones ejecutivas. Ahorita vamos a decir qué son estas funciones, principalmente la inhibición conductual y la memoria de trabajo, y cuyas manifestaciones generan disfunción en diversos aspectos de la vida cotidiana, especialmente en la realización de actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido.
Bueno, es una definición bastante larga, pero a mi parecer engloba lo que es el TDAH. Sobre todo la importancia que tiene en su expresión las fallas o los déficits en estas funciones del cerebro conocidas como ejecutivas. Bueno, vamos a ver qué son estas funciones. Son habilidades de alto orden implicadas en la generación, la regulación, la ejecución efectiva y el reajuste de conductas dirigidas a objetivos. Las funciones ejecutivas se localizan en el lóbulo frontal, específicamente en la región más anterior del cerebro conocida como la corteza prefrontal, y son como el director de orquesta. Permite integrar otras funciones para poder realizar tareas y poder alcanzar algún objetivo. Cuando estas funciones están fallando o tienen cierto nivel de déficit, los niños las manifiestan a través de problemas de conducta. Es decir, a los niños les cuesta trabajo inhibir su impulsividad, inhibir sus enojos, inhibir sus arranques de poca tolerancia, y también les cuesta trabajo enfocarse o poner atención por cierto periodo de tiempo en actividades que requieren esfuerzo mental. Estas son algunas de las funciones ejecutivas. Cada autor que las ha estudiado las divide de manera diferente. De hecho, hubo un tiempo en donde no se desglosaban, sino que se referían a ellas nada más como la función ejecutiva en singular, pero los autores, a mí me gusta citar a Rose Rini, las han ido desglosando, y estas son las principales. A mí me interesan más las primeras dos, las que están resaltadas en negritas, porque son las que están más involucradas con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Una es la memoria de trabajo, que vendría a ser el equivalente a la memoria RAM de las computadoras. Es la memoria que utilizaría un mesero si no trae su libretita, es decir, toma el pedido del cliente y si no trae la libretita o algún medio para almacenar electrónicamente, pues usted tiene que ir a la cocina y dar la orden de lo que pidieron los clientes que asistieron a comer. Esa es la memoria RAM, es la memoria que tenemos para poder hacer una tarea en tiempo real. Por eso es que los niños con TDAH se les puede pedir que hagan algo. Por ejemplo, la mamá le puede decir: ve a atender tu cama, y el niño dice que sí, pero resulta que en fracciones de segundo al niño se le borró, y entonces el niño es visto como un niño desobediente. Y aquí Rose Rini dice que muchos niños desobedientes lo son porque no pueden obedecer, es decir, vendría a ser una especie de discapacidad. Los niños, si pudieran, ellos se portarían bien porque saben que eso les conviene. Bueno, la segunda función ejecutiva que está afectada en el TDAH es la inhibición conductual, que como su nombre lo indica, es la capacidad para yo poner un freno a mi conducta. Si me enojo, si me altero, si me dan ganas de golpear a un compañero, en ese momento meto el freno y se da la inhibición. Está también la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para idear nuevas estrategias si el ambiente cambia. Y está la resolución de problemas, que es la capacidad para generar una secuencia de pasos y finalmente llegar a cumplir un objetivo. Una manera sencilla de entender las funciones ejecutivas podría ser utilizar el ejemplo del ajedrez. Cuando jugamos ajedrez, echamos a andar las funciones ejecutivas, ¿no? La flexibilidad cognitiva es muy importante en el ajedrez, porque si nosotros estamos planeando una jugada y nuestro adversario hizo un movimiento que no esperábamos, en ese momento tenemos que emplear una estrategia totalmente nueva. Eso es flexibilidad cognitiva. Y como nosotros queremos hacer jaque al rey para ganar, pues obviamente vamos a elaborar una serie de pasos para resolver un problema, que es ganar el juego. A mí me gusta mucho la caricatura de Mafalda de Quino, porque me parece que este caricaturista expresa de manera magistral muchas características que tienen que ver con el desarrollo infantil, y algunas caricaturas de la historieta de Mafalda nos ayudan a entender las fallas en las funciones ejecutivas, principalmente las que estoy resaltando: la memoria de trabajo y la inhibición conductual. Fíjense, este es Felipín. Él está con su memoria de trabajo, como yo les decía, pensando en una muy buena jugada, parece que va a hacer un jaque, y de repente el cerebro le hace una mala pasada y se le borra, ¿no? Le falló la memoria de trabajo. Es como el mesero que no trae la libretita y que cuando llega a la cocina dice: ay, ¿qué me pidió el cliente? O era una limonada o naranjada, o era con agua mineral o natural, era sin hielo o con hielo, se les borra. Bueno, aquí a Felipín se le borra la memoria de trabajo y finalmente pues le va a ir mal, ¿no? Porque los especialistas en ajedrez dicen que en las primeras jugadas se determina todo el juego. Si en las primeras te falla la memoria de trabajo, ya estuvo que no pudiste quedar como un buen ajedrecista. Y esta es Susanita, que aquí le falla la inhibición conductual. Bueno, ella ni siquiera tiene memoria de trabajo, ¿verdad? No estoy pensando, pero aquí lo que
si no expresa es la inhibición conductora. Ella se enoja porque ve que Mafalda está ganando y entonces avienta el tablero y las piezas, ¿no? Y el juego termina. No puede meter el freno, una falla en la inhibición conductual. Esto nos explica por qué muchos niños con TDAH tienen tantos problemas con sus compañeritos y no los quieren juntar. Y a veces, al margen de las quejas que puedan tener las maestras sobre la conducta en el salón de clases, pues si llegan a decir que estos niños nadie los quiere juntar, ¿no? Porque se enojan si pierden o a veces no siguen las reglas de los juegos y por supuesto que no se integran. Ahora, ¿qué hay detrás de las funciones ejecutivas? Pues es una serie de procesos neurobiológicos increíblemente complicados, que esta animación simplemente es para mostrarles a ustedes la complejidad de estas tareas. Imagínense ustedes como una fábrica donde hay muchos departamentos y las funciones ejecutivas tienen que ver con entregar el trabajo final, pero para que el trabajo final quede defectuoso puede haber fallas a múltiples y variados niveles. Por eso es que es muy difícil en la mayoría de los casos encontrar una causa o poder tener evidencia de qué es lo que está fallando en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque la falla puede estar a muchos niveles y no siempre se puede detectar. Ahora, la importancia de hablar del trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene su relevancia en el hecho de que es pues bastante prevalente. De hecho, la cifra actual, de acuerdo a una publicación en donde se estudió población de diversas partes del mundo, pues es del 5.29%, ¿no? Hay autores americanos que hablan incluso del 8% en cuanto a prevalencia del TDAH. Esto tiende a variar dependiendo del tipo de instrumento, la metodología que se utilizó, pero claro que hablar del 8% pues ya casi nos estamos acercando a la prevalencia de la diabetes, ¿no? De manera que sí podríamos decir que el TDAH es un problema de salud pública y que las instituciones de salud y las asociaciones que se encargan de diseñar programas para mantener la salud de las comunidades tienen que tener en mente la existencia de este trastorno. Ahora, la investigación apunta al hecho de que el TDAH es más consistente con un continuum o con un espectro de datos neurobiológicos que con una conceptualización categórica del fenómeno. Es decir, ahora la mayoría de los estudiosos de la psicopatología se están dando cuenta que las categorías psiquiátricas no son tan rígidas, ¿no? Que si retrocedemos a los tiempos hipocráticos, pues son categorías muy rígidas en la clasificación psiquiátrica, ¿no? La manía, la melancolía, la paranoia, y ahora se ha visto que no, que son espectros y que así como una gripa puede ser leve, moderada o grave, pues no pasa con los trastornos mentales. Hay niños que pueden tener un TDAH leve y si son inteligentes, si tienen buenos hábitos de estudio y tienen buenos maestros, igual ya hasta ni siquiera se tienen que tratar, o un TDAH moderado o un TDAH grave, en donde incluso el niño es derivado a escuelas de educación especial, a pesar de ser un niño inteligente. Claro que aunque haya un TDAH grave, eso no habla de un mal pronóstico, porque la mayoría de los niños se pueden beneficiar mucho de los tratamientos psicofarmacológicos, que es de lo que vamos a hablar al final. Ahora hay personas que también son muy distraídas, ¿no? Y que entonces vendrán a tener TDAH subclínicos. De hecho, yo tengo la teoría de que muchas personas que no pueden empezar el día sin su taza de café, posiblemente tengan un TDAH subclínico y que la cafeína, como buen estimulante del sistema nervioso central, les ayuda a mejorar sus funciones ejecutivas. Porque vamos a ver que el metilfenidato y otros estimulantes, pues ustedes lo saben, son moléculas que pertenecen al mismo grupo que el Ritalin, el Concerta y los medicamentos que utilizamos para el TDAH. De hecho, cafeína, chocolate y metilfenidato son moléculas bastante parecidas. Fíjense, hay evidencia incluso, esto es muy interesante, de efectos positivos de los estimulantes, es decir, mejoría en la capacidad de concentración en personas que no cumplen criterios para TDAH. Entonces es muy interesante y eso también nos habla de que el espectro es muy grande. Se ha visto que si tú te tomas tu pastilla de Ritalin, te puedes concentrar más, aunque no cumplas criterios para TDAH. Esto ha generado toda una controversia porque aquí la cuestión sería, bueno, a ver, si un estudiante universitario o de prepa o de secundaria toma Ritalin y saca 10, ¿eso es hacer trampa o se vale? Y aquí entramos a un terreno muy interesante de la psiquiatría que se ha conocido como la psiquiatría cosmética. Es decir, el paciente no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún trastorno, pero la ciencia médica le puede facilitar un recurso para mejorar su calidad de vida, ¿no? Los que se dedican a la cosmetología no ven enfermedades, sin embargo utilizan los avances de la medicina para que las personas se sientan más cómodas con su cuerpo, con su vida, con lo que ellos proyectan.
Hay esta rama de la psiquiatría que está encabezada por un psiquiatra americano que es Peter Kramer, y él empieza a hablar de esto en un bestseller de la década del 90 que se llama Escuchando al Prozac, porque se daba cuenta que cuando le daba Prozac a pacientes que no estaban deprimidos, pues se sentían bien. Yo tenía un compañero en la residencia que él estaba tomando Prozac, y yo le decía, bueno, pero estás deprimido, ¿qué te pasa? Y yo me decía, no, no estoy deprimido, pero estoy tomando Prozac, porque cuando yo tomo Prozac siento como si todas las mañanas hubiera hecho ejercicio, me siento muy bien, entonces pues lo estoy tomando, ¿no? Y aquí la cuestión es, ¿se vale o no se vale? Pero bueno, ese es tema de otra charla. Yo aquí nada más les presento lo que se ha investigado. Que dice que si nos equivocamos y hacemos mal un diagnóstico y decimos que un niño tiene TDAH y no lo tiene y le damos metilfenidato, pues no hay problema, igual hasta se concentra mejor, ¿no? Bueno, esta es la declaración de Cartagena que publica la Liga Latinoamericana para el Estudio del TDAH. Esto lo pueden descargar de mi cuenta de Twitter, @MauricioLeija, y estos documentos enlistan 27 puntos sobre los aspectos clínicos, epidemiológicos y terapéuticos basados en evidencia científica para el TDAH, y también se enumeran diferentes aspectos en contra del estigma. No tenemos aquí tiempo para revisar los 27 puntos, para mí son muy importantes, y esta declaración es un parteaguas en la historia de la psiquiatría latinoamericana. Entonces yo les recomiendo que descarguen esta declaración y analicen sus puntos. Aquí yo voy a citar uno que me interesa muchísimo porque tiene que ver con nuestra charla y que está relacionada con el estudio de exámenes de laboratorio y gabinete. Fíjense lo que dice este documento: para establecer el diagnóstico no se requieren pruebas de laboratorio o gabinete, punto. Así de sencillo y así de fácil. No existe el día de hoy un estudio o una prueba que nos pueda dar el diagnóstico de TDAH. El diagnóstico es totalmente clínico. No sirven electroencefalogramas, no sirven mapeos cerebrales, no sirve tomografía, no sirve resonancia, no sirve absolutamente nada. Todo eso es pura pérdida de dinero y es un gran negocio para los que se dedican a hacer este tipo de estudios, porque es un mito el creer que estos estudios son necesarios para el diagnóstico del TDAH. A veces los psiquiatras no sabemos qué hacer con las escuelas porque las mamás nos dicen que en la escuela les pidieron un mapeo cerebral al niño, y entonces fueron con un psiquiatra, el psiquiatra dijo que no era necesario el mapeo, van a la escuela dice que no pueden dejar entrar al niño si no trae el mapeo, y se vuelve un relajo eso, ¿no? Y desgraciadamente a veces se termina cayendo en ese juego y se piden estudios que no son necesarios para tener a las escuelas o a las familias contentas, pero no es necesario. Si hubiera un estudio para poder diagnosticar el TDAH, a lo mejor sería una biopsia del cerebro para analizar las características químicas del tejido, pero por supuesto no lo vamos a hacer. Entonces el diagnóstico está basado en criterios clínicos que los usamos los médicos y los psiquiatras aún más, porque prácticamente toda la clasificación psiquiátrica es clínica, y aquí nos podemos nosotros basar en el DSM-5, que es el que yo utilizo, publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana, o bien también nos podemos basar en la Clasificación Internacional de Enfermedades versión 10. Ambas tienen sus criterios y son muy parecidos, por no decir casi idénticos. De manera que si un niño cumple criterios para TDAH con una clasificación, la cumple con la otra, y si no la cumple con una, tampoco la cumple con la otra. Vamos a revisar de manera breve cuáles son estos criterios, que a veces tienden a ser un poco repetitivos. Hay dos listas en el DSM-5 en donde nos dice que el niño puede tener 6 de los 9 síntomas de una es decir, puede no tenerlos, o también puede tenerlos 6 de los 9 de la otra lista. Entonces vamos a ver los primeros 9 de la lista de síntomas de inatención. Aquí hay un detalle: el DSM-5 nos dice, a diferencia de la cuarta edición, que en chicos de 17 años para arriba podemos hacer diagnóstico con 5 criterios o menos. Esto quiere decir que el TDAH en etapas más tardías del desarrollo puede irse atenuando, y que por eso para hacer diagnóstico ya no necesitamos tantos criterios, como si el TDAH fuera un poco menos grave, ¿no? Entonces en general son 6, pero de 17 para arriba, con 5 que tengan en cada lista, ya podemos considerar el diagnóstico. Bueno, el primer síntoma con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles. Son niños que trabajan muy sucio con sus tareas, que las tienen arrugadas, que al borrar ensucian mucho la hoja, no son nada cuidadosos. Con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Con frecuencia parecen no escuchar cuando se les habla directamente. Conozco niños que los han mandado a hacer pruebas de audición porque piensan que están sordos de lo distraídos que son. Con frecuencia no siguen las instrucciones, que esto tiene que ver con la memoria de trabajo, ya se los había comentado.
Con frecuencia tiene dificultades para organizar tareas, es decir, es un niño que puede empezar una tarea y no la termina y empieza otra y luego ya no se acuerda que una la dejó pendiente. Con frecuencia evita tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, es decir, las materias que requieren más concentración o más reflexión son las que menos les gustan, por ejemplo las matemáticas, aunque no siempre pasa eso. Con frecuencia pierde cosas, los papás nos cuentan que están reponiendo colores, gomas, lápices útiles, chamarras, todo lo que el niño se lleva a la escuela lo pierde. Y con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos, vuela la mosca y el niño ya perdió la concentración de lo que estaba haciendo. Y con frecuencia olvida las actividades cotidianas. A veces actividades rutinarias como lavarse los dientes o atarse las agujetas de los zapatos, a los niños se les olvida. Entonces, un niño tiene 6 de estas 9, o un chico de 17 años o un adulto tiene 5 de estas 9, podemos considerar que el diagnóstico está presente. Y esta es la lista de síntomas de hiperactividad e impulsividad. Igualmente buscamos 6 en niños menores de 17 años o 5 en chicos de 17 años para arriba. Con frecuencia juguetea o se retuerce en el asiento, esto lo podemos ver en el consultorio, el niño se está moviendo, o incluso el adulto también está con el pie constantemente en movimiento. A veces los niños se mueven mucho las uñas o hacen lo que luego les llamaban manipulaciones del cuerpo, y las maestras o los papás piensan que los niños tienen ansiedad, y a veces lo describen así cuando llegan a la consulta: es que es un niño muy ansioso, tiene ansiedad, y no es cierto, es hiperactividad, pero es una hiperactividad que se lee o que el adulto la lee como ansiedad, pero el niño no tiene un grado de ansiedad, el niño lo que tiene es hiperactividad. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Hay papás que dicen que no pueden ir a misa los domingos porque el niño está parado y se terminan saliendo. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, por ejemplo el consultorio, ¿no? Si tú estás viendo a algún niño en tu consultorio y sientes que el niño te va a destruir el consultorio y ya estás haciendo taquicardias, pues está cumpliendo este criterio. Con frecuencia es incapaz de jugar tranquilamente, son niños que hacen mucho ruido cuando juegan, que avientan, que son destructivos, rompen sus juguetes. Los papás nos comentan que cuando de repente hay silencio en la casa ya se empiezan a preocupar, ¿no? ¿Y dónde está Jaimito? ¿No le habrá pasado algo? Porque ya están acostumbrados a que siempre hay ruido en casa. Con frecuencia actúan como si lo impulsara un motor, incluso en la noche. Muchos niños con TDAH, la hiperactividad es nocturna. No me estoy refiriendo a que sueñan que sean hiperactivos, aunque claro, te puede enseñar que son hiperactivos porque uno sueña como es, pero se mueven mucho también por la noche, no todos, algunos. Con frecuencia habla excesivamente, con frecuencia responde inesperadamente. Son niños que en la entrevista, cuando uno se dirige a los papás, ellos la interrumpen. Con frecuencia es difícil esperar su turno. Si nos tardamos un poco en pasar la consulta, el niño está muy desesperado y la mamá nos dice: bueno, papá, ya nos íbamos a ir porque el niño ya no aguantaba. Y con frecuencia interrumpe, que eso es una queja muy frecuente de las maestras. Sin embargo, eso no es todo, hay que tener en cuenta algunas cosas para confirmar la existencia de esta patología. Y el DSM nos dice que algunos síntomas estaban presentes antes de los 12 años. Es decir, después de los 12 años, si no ha habido síntomas previos, no puedes diagnosticar TDAH porque es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Más bien uno piensa en algún otro problema neurocognitivo. Obviamente a los 60, 70, 80 años a nadie le va a dar TDAH, ya uno más bien pensaría en otras cosas. Pero es un trastorno de inicio en la infancia. Tú lo puedes diagnosticar a los 2, a los 3, a los 15, a los 20, pero tienes que tener evidencia de que los síntomas estuvieron presentes antes de los 12. Y varios síntomas están presentes en 12 más contextos: en casa, escuela, trabajo, amigos o familia. Si el niño es hiperactivo nada más en su casa y no lo es en ningún lado, ahí está rara la cosa y no consideramos el diagnóstico y pensamos que es una cuestión más bien familiar. O al revés, si el niño solamente es hiperactivo en la escuela y en la casa es tranquilo, con la familia, con los amigos es un niño muy tranquilo, pues algo está pasando en esa escuela y no es TDAH. Los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de los mismos. Y los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia. Es decir, si el niño tiene esquizofrenia y está muy hiperactivo, pues es esquizofrenia, no es TDAH. Y de otro trastorno psicótico ni se explica mejor por otro trastorno mental. Es decir, hay que hacer una evaluación amplia para ver que no haya otros trastornos mentales que estén simulando el TDAH. Pero generalmente cuando parece TDAH, es TDAH porque casi nada se le parece. Es como si el TDAH fuera como una isla desierta, no hay muchas cosas alrededor. Bueno, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, si bien le apuesta que utilicemos los criterios del DSM, también dice que puede ser de ayuda a aplicar algunas escalas y que incluso esas escalas pueden estar en el consultorio, a la vista de los padres, y que ellos las pueden llenar y entregarle al médico la contestación. Esta escala de Vanderbilt ustedes la pueden descargar de mi página de internet, paidospsiquiatra.com/Vanderbilt.
La descargan en PDF, la pueden imprimir, los papás la contestan y abajo viene cómo calificarla. Es muy sencillo saber si existe la sospecha de TDAH. Obviamente esta escala es para hacer un screening o un tamizaje, no para hacer diagnósticos, pero ya teniendo cierto grado de evidencia ya podemos hacer una entrevista un poco más detallada basándonos en los criterios del DSM-5. Ahora, no existen marcadores biológicos, aunque muchos investigadores y grupos y ha habido recursos también destinados a esto, pues están buscando dónde están los marcadores, ¿no? Pero fíjense lo que dicen estos dos autores de una publicación del 2014, dicen: aunque varios estudios han explorado la posibilidad de encontrar un marcador biológico para el TDAH, posiblemente no se ha descubierto debido a la complejidad del trastorno. Pues sí, más bien tendría que haber muchos marcadores biológicos. Por eso yo al principio, cuando les compartía mi definición, yo ahí como que es un grupo de trastornos, hablo en plural, es como si en el costal en realidad hubiera diversas patologías, pero que tienen denominadores comunes y por eso les ponemos la misma etiqueta. Pero como en realidad es un grupo de trastornos que se caracterizan por fallas en las funciones ejecutivas y que afectan el desarrollo y la integración de los niños, pues puede haber muchos marcadores biológicos y nunca vamos a encontrar un marcador biológico porque no existe un TDAH. Existen muchos TDAHs, tendríamos que hablar en plural. Y fíjense, es un tuit de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, en donde estaban citando otro tuit de la clínica López Ibor, que es una clínica de mucho prestigio en España, donde la clínica decía: nunca habrá un marcador biológico del TDAH, y luego el APM dice: no se puede ser tan tajante en una declaración de este tipo, pero sí debemos desarrollar más habilidades para el diagnóstico. Bueno, yo soy tajante, yo creo que no va a haber un marcador, y punto, ¿no? Pero aparte, si lo hubiera, no lo necesitamos, porque si lo hubiera seguramente sería carísimo, y pues si yo puedo hacer el diagnóstico en 10, 20 minutos o en menos, con los criterios del DSM-5, para que utilice el marcador, ¿no? Ahora ese es nuestro marcador biológico, ¿no? Que es bastante barato, y eso lo podemos ver en la consulta. Si un niño tiene evidencias de lesiones, raspones, porque son niños muy impulsivos, muy inquietos, son niños que les gusta la adrenalina y los deportes extremos, pues entonces este es nuestro marcador biológico. Si hay lesiones en rodillas, pues podemos asumir que el niño puede tener un problema de inquietud, aunque claro que eso es muy común. Ahora, los medicamentos se utilizan para mejorar la calidad de vida de los niños. Cuando los niños no son tratados, hay el riesgo de que el niño, acercándose a la adolescencia, desarrolle otro trastorno que se conoce como trastorno negativista desafiante, desarrollen problemas de autoestima, de depresión, de ansiedad, porque son niños que han vivido su infancia con rechazos, con descalificaciones, con falta de logros, se sienten incapaces, y claro que eso genera una reacción, se ponen hacia el lado de la depresión o hacia el lado del desafío, pero hay que evitar eso. Muchos niños que no son tratados en la adolescencia consumen sustancias, su impulsividad es tal que no ven a futuro, entonces se enganchan con las drogas. Cuando un niño que no tiene TDAH dice: no, si yo pruebo esta droga, a lo mejor me va a ir mal, y mete el freno. Los medicamentos de primera línea son generalmente los estimulantes del sistema nervioso central, y hay algunos autores que también consideran medicamentos de primera línea algunos fármacos no estimulantes como la atomoxetina. Aquí hay una gran división. Hay quien dice de primera línea únicamente estimulantes, pero hay quien dice no, de primera línea son estimulantes y también no estimulantes, principalmente la atomoxetina, que ahorita la vamos a mencionar. Estas son las marcas que hay de metilfenidato. Tenemos el Tradial de liberación inmediata, que es un excelente medicamento. A mí me gusta mucho empezar con porque tiene pocos efectos adversos. Me gusta arrancar porque es una dosis baja. Generalmente las dosis pueden ser muy variables, y ahora se está hablando de que la prescripción esté basada en una dosis respuesta, pero puede ir el rango tan amplio, desde 0.3 miligramos por kilo por día hasta 2 miligramos por kilo por día. De hecho, algunas guías dicen que pueden ser hasta 100 miligramos al día de metilfenidato. Esta caja trae 30, sería como la tercera parte de la caja en un día. Pero si el niño responde y no desarrolla efectos secundarios, por supuesto que se pueden utilizar dosis altas. Hay una tarea ya de liberación prolongada que tiene poco tiempo en el mercado. A mí me gusta mucho el Concerta, porque el mecanismo de liberación prolongada del Concerta, a mi parecer, es el más efectivo. Y de todas las presentaciones de metilfenidato, mi opinión es que la mejor que existe en el planeta Tierra es el Concerta, si de metilfenidato estamos hablando. Y el Concerta es de 18 miligramos, la dosis más bajita. Luego hay una presentación de 27, hay una de 36 y hay una de 54. Y el famoso Ritalin, que aquí yo les confieso que no me gusta mucho usarlo porque está satanizado
el nombre. De hecho, hagan un experimento, métanse al Google, abran Google, pongan Ritalin, Enter y chequen lo que aparece en la página de resultados. Entren a la primera y la primera es una página que ataca el Ritalin. Entonces los pacientes se van con esa, ¿no? Ellos no entienden que Google hace una indexación por el tráfico que hay en las páginas. Google no hace una indexación por la evidencia científica del contenido de las mismas. Pero los padres no lo saben. Ellos dicen, me prescribieron Ritalin, a ver qué es el Ritalin. Uy, no, me va a ir muy mal, ¿no? El niño se va a psicotizar y entonces eso se relaciona con falla. Yo creo, o mi recomendación, o lo que yo le diría a Novartis, es que cambien el nombre. Si cambiaran el nombre yo lo usaría. Pero bueno, no les estoy diciendo que no lo usen, es un buen medicamento. Si los padres están libres de este estigma, adelante. Y también está el Ritalin LA, que es la presentación de liberación prolongada. Y esta es la atomoxetina, la marca más conocida de Stratera. Recientemente, en los últimos meses del año pasado, salió el Mazenus, que también es atomoxetina de un excelente laboratorio. Y esto lo empezamos más gradual, empezamos con 0.5 miligramos por kilo por día, por 1 o 2 semanas, y después ya nos vamos a un rango de 1.2 a 1.8 miligramos por kilo por día. La principal diferencia en la respuesta que tiene un niño a la atomoxetina o al metilfenidato es el tiempo. El metilfenidato a veces funciona muy rápido, y eso es muy bueno porque a veces un día cuarto el niño ya está muy bien, y la atomoxetina tarda un poco de tiempo en empezar a funcionar, a veces 3 semanas, a veces un mes, hay algunos casos que tardan hasta 6 semanas, y hay que tener paciencia para ver la respuesta. Y una tercera opción de tratamiento es la febutamona. A la molécula también se le llama bupropión, y ahorita hay 2 marcas, que es el Wellbutrin o el Butreu, funciona bastante bien. Este es un inhibidor selectivo de la recaptura de noradrenalina y dopamina, y la dosis es de 3 a 6 miligramos por kilo por día. Y recientemente en México aparece una nueva marca que se introdujo también en los últimos meses del 2016. En Estados Unidos se le conoce como Vyvanse. Aquí en México lo hemos empezado a pronunciar como Vyvanse y ya quedó como Vyvanse. Y es lisdexanfetamina, que es un profármaco. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con un profármaco. Existen presentaciones de 30, 50 y 70. Ahorita les digo cómo lo empezamos. Y fíjense, esta es la molécula de la lisdexanfetamina. En realidad es una unión covalente entre la L-lisina y la dextroanfetamina, que es una sal que se ha utilizado mucho en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica con excelentes resultados. Recordemos que en la década del 30 Charles Bradley empieza a estudiar las anfetaminas para tratar el TDAH y tiene muy buenos resultados. Hubo una época en la que el TDAH también se trató con cafeína, porque también es un excelente estimulante, pero los niños tenían que dar 160 miligramos de cafeína y les dolía mucho la cabeza, aunque sí les funcionaba. Como hay este enlace convalente, entonces cuando el niño ingiere el fármaco, la molécula no es farmacológicamente activa. Pero ¿qué es lo que sucede? Se absorbe en el intestino, como ustedes pueden ver aquí, llega a la sangre, entra al citosol del eritrocito y aquí se hidroliza, y eso aquí finalmente se parte la L-lisina y la dextroanfetamina, y llega al cerebro, y esto va a ejercer su efecto a nivel del transportador presináptico. Al unirse al transportador presináptico, lo que va a hacer la dextroanfetamina es que va a aumentar la disponibilidad de la dopamina en el espacio sináptico, y esto hace que las neuronas se comuniquen mejor. Es como el pegamento de las neuronas. Se cree que los niños con TDAH tienen una biodisponibilidad pobre de dopamina en el espacio sináptico, y estos medicamentos las aumentan. Entonces tenemos estas presentaciones. Generalmente se inicia con la dosis más baja, que son los 30 miligramos, por una semana aproximadamente. Después, si no hay buena respuesta, podemos subir a 50, y si no, hasta 70. Estas son las dosis del profármaco, de la lisdexanfetamina, pero equivale a 8.9, 14.8 y 20.8 miligramos de dextroanfetamina. Y a diferencia de otros medicamentos, se puede administrar de múltiples y varias maneras. La opción más sencilla es que el niño se trague la cápsula, que aquí yo he visto niños de kinder que se tragan la cápsula sin ningún problema, y una vez vi un adulto de 34 años con TDAH, le prescribí la cápsula, me dice, no me la puedo pasar, de verdad, no me la puedo pasar. Dije, pero acabo de ver un niño de kinder que se la pasa. Y de hecho le pregunté a la mamá del niñito de kinder, oye, ¿cómo es eso para que se la pase? No, pues se la doy y se la pasa. Realmente esto es una cuestión como más psicológica, ¿no? Pero a veces he fracasado yo para que alguien se tome la cápsula. Pero no hay problema, Vyvanse nos permite disolver el contenido en algún líquido, por ejemplo jugo de naranja, o bien disolverlo con los alimentos. Y eso es todo por mi parte, les agradezco mucho su atención.